If you work as a manufacturing facilities engineer, installing a new piece of equipment can be as complex as the machinery itself. From prep work to alignment and testing, it's your team's job to put it all together. That's why it's good to have Grainger on your side. With industrial-grade products and next-day delivery, Grainger helps ensure you have everything you need close at hand through every step of the installation. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. El coste de la deuda pública a 30 años de Alemania y de Francia se ha disparado a su mayor nivel desde hace 15 años. ¿Qué está pasando en Europa y cuáles pueden ser las consecuencias? Veámoslo. A pesar de la drástica reducción en los tipos de interés que ha llevado a cabo el Banco Central Europeo durante los últimos meses, desde el 4,5% hasta el 2%, el coste de financiación de la deuda pública de las dos principales economías europeas, Alemania y Francia, acaba de tocar máximos desde hace 15 años. Como podéis ver en este gráfico, el tipo de interés de la deuda pública alemana a 30 años se ha elevado hasta el 3,35%, su mayor nivel desde el año 2011. Algo similar, pero más exagerado, ocurre en el caso de Francia. El tipo de interés de su deuda pública a 30 años ha subido hasta el 4,33%, su nivel más alto desde el año 2009. ¿Y por qué razón el coste de financiación del corazón de Europa está subiendo tanto si al mismo tiempo, como decíamos, el Banco Central Europeo está bajando sus tipos de interés? Pues esencialmente por tres razones. La primera es una razón externa a la Unión Europea, y es que cada vez más estados en el panorama internacional están abusando del déficit público, es decir, de la emisión de deuda pública. El caso más claro, aunque no el único, es el de los Estados Unidos, con un déficit público más o menos estructural del 6% del PIB. Y desde luego también habría que mencionar el caso de Japón y también el de China. Pues bien, si el volumen de ahorro global disponible en el mundo no crece al mismo ritmo que el de emisión de deuda pública, pues entonces los tipos de interés de la deuda pública en todo el mundo tenderán a aumentar. Un ahorrador privado, resida donde resida, tiene la opción de invertir o en deuda pública estadounidense, o en deuda pública europea, o en deuda pública japonesa. Y si, por ejemplo, los tipos de interés que abona la deuda pública estadounidense suben, pues entonces ese ahorrador privado dejará de comprar, por ejemplo, deuda pública europea, con lo cual los tipos de interés de la deuda pública europea tenderán a subir. La competencia entre los cada vez más abundantes títulos de deuda pública hace que las sobreemisiones de un gobierno terminen afectando a los costes de financiación de otros gobiernos. Un ejemplo muy claro de esta opcionalidad en la inversión entre distintos títulos de deuda pública lo podéis encontrar en algunos de los productos financieros que ofrece la plataforma que apadrina este vídeo, Freedom24. A través del broker de Freedom24 podéis invertir en distintos productos financieros, entre ellos dos ETFs para ahorradores conservadores que invierten en títulos a corto plazo de deuda pública y privada tanto en Europa como en Estados Unidos. El primero de estos ETFs, el que invierte en deuda en euros, Xtrackers 2 Euro Overnight Rate Swap, ofrece ahora mismo una rentabilidad anual del 3,13%. El segundo de estos ETFs, el que invierte en deuda en dólares, el PIMCO US Dollar Short Maturity, ofrece ahora mismo un tipo de interés del 4,79% anual. Y obviamente si el ahorrador europeo se siente seducido por el mayor tipo de interés que abona el ETF en dólares y para ello desinvierte en el ETF en euros, pues entonces se canaliza menos ahorro a financiar la deuda pública europea y más ahorro a financiar la deuda pública estadounidense, con lo cual el tipo de interés de la deuda pública europea aumentará. Si queréis obtener más información sobre Freedom24 y sobre estos ETFs para ahorradores conservadores que podéis adquirir a través de Freedom24, encontraréis esa información pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Bien, este es el primero de los factores que lo explica, pero existen otros dos factores que sí son internos al caso europeo. Así, en segundo lugar, hay que mencionar los planes de elevada emisión de deuda pública tanto en Francia como en Alemania. El caso de Francia es sobradamente conocido,
porque de nuevo tiene un alto déficit público estructural que está elevando sostenidamente la ratio de su deuda pública sobre el PIB, y por tanto los ahorradores cada vez exigen un tipo de interés más alto para prestarle al Estado francés. De hecho, hace pocas semanas, recordemos que el gobierno de Francia anunció un plan de recortes para contener el crecimiento del gasto público y así tratar de estabilizar la situación de sus finanzas públicas. Y el caso alemán, si bien distinto en la magnitud del déficit, no es diferente en cuanto a los planes del gobierno de recurrir al sobreendeudamiento público. Durante muchas décadas el Estado alemán se había caracterizado por la austeridad presupuestaria, pero desde la elección del conservador Friedrich Merz, el gobierno alemán ha anunciado importantes planes de expansión del gasto público para estimular su economía. Precisamente fue este anuncio de que Alemania iría dejando atrás su tradicional austeridad para apostar en mayor medida por el déficit público con el que dinamizar, dicen, su economía, lo que ya en un comienzo disparó los tipos de interés de la deuda pública alemana, y desde entonces no ha habido una reversión a los niveles previos. De hecho, aunque es verdad que el tipo de interés de todos los títulos de deuda pública de todos los países de la Unión Europea ha venido subiendo durante los últimos años por la creciente emisión global de deuda pública que he mencionado en primer lugar, no todos los estados europeos están ahora mismo pagando el mayor tipo de interés de los últimos 15 años. Por ejemplo, estados como el español, como el italiano, como el griego o como el portugués, que hace 15 años se enfrentaron a una crisis de deuda y que desde entonces han ido tratando de poner más o menos en orden sus cuentas públicas, algunos con más éxito, otros con menos éxito. Esos estados ahora mismo, y a diferencia de lo que ocurre con Francia o Alemania, no están pagando por su deuda pública a 30 años el tipo de interés más alto desde hace década y media, lo que significa que la actitud de cada gobierno con respecto a la emisión de su deuda pública sí tiene una traslación en el precio de esa deuda pública. Y el tercer factor que explica este récord en los tipos de interés de la deuda pública alemana y francesa es quizá el más controvertido, pero desde mi punto de vista sí tiene bastante sentido, y es la previsión de estancamiento económico de la Unión Europea. ¿Por qué digo que este factor es controvertido? Porque en general, cuando una economía se estanca, el coste de financiación de su deuda pública no sube, sino que baja. ¿Por qué tiende a bajar el coste de financiación de la deuda pública cuando una economía se estanca? Pues porque las oportunidades de inversión dentro de esa economía se secan, de tal manera que el ahorro disponible dentro de la misma se traslada hacia lo único que proporciona una rentabilidad, que es la deuda pública. Es decir, la demanda de deuda pública dentro de esas economías con crecimiento estancado aumenta y eso hace reducir sus tipos de interés. Ahora bien, esto no tiene por qué ser siempre así. Démonos cuenta de que si el crecimiento de una economía se estanca al mismo tiempo que sus emisiones de deuda pública se mantienen inalteradas o incluso hay previsión de que se incrementen en el futuro, lo que tenderá a suceder es que la ratio de deuda pública sobre el PIB en esas economías tenderá a aumentar. Cada vez el stock de deuda pública es mayor y el PIB no es mayor. Y claro, una ratio de deuda pública sobre el PIB creciente no solo acarrea un mayor riesgo de contraparte, un mayor riesgo de impago, que por tanto se tiene que trasladar en tipos de interés más altos, sino que en caso de que los estados cada vez más sobreendeudados no quieran declarar un default sobre esos stocks crecientes de deuda pública en relación con su PIB, a lo que apuntan estas ratios crecientes es a mayor inflación futura. Veámoslo de esa manera. Si un Estado se sobreendeuda hasta tal punto de que no puede pagar su deuda pública, una de dos, o la impaga o la paga recurriendo al Banco Central, es decir, creando mucha más moneda. Y si crea mucha más moneda de la que se demanda, entonces la inflación aumentará. De modo que ese incremento de los tipos de interés de la deuda pública alemana y francesa a 30 años también refleja o un mayor riesgo de impago futuro o un mayor riesgo de inflación futuro, porque el ahorrador que invierte en un bono a 30 años se quiere proteger tanto
frente al riesgo de impago a 30 años, cuanto frente al riesgo de inflación a 30 años. En suma, que el sobreendeudamiento público se paga y los gobiernos alemán y francés ya están empezando a hacerlo. Lowe's knows that more projects mean more tools. For a limited time, new and existing MyLowe's Rewards credit card members can get 12-month special financing on purchases of $299 or more, in-store and online. Don't wait to get the things you need. Get special financing today. Lowe's. We help. You save. Now through August 27th, choose 12-month special financing on purchases of $299 or more. Offer subject to credit approval and cannot be combined. Minimum monthly payments required. See store or Lowe's.com for details.